esta es una denuncia que hacen varias organizaciones, entre ellas APCD, por la situación de violencia hacia las comunidades indígenas, concretamente las comunidades Wichí, en contexto de pandemia. ¿Por qué este fue el momento que eligieron las instituciones para sacar este documento, siendo que la pandemia ya lleva más de un año? Digo, ¿qué pasó concretamente en este último tiempo que hizo que saquen este documento, o fue producto de una acumulación de chequeo, de documentación, de testimonios? Sí, más que nada fue una acumulación de actividades y acciones que el Estado provincial fue desarrollando con las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, y como vos bien dijiste, el pueblo Wichí del centro oeste de la provincia. Nosotros, Formosa, por el que no conoce, tiene unos índices numéricos muy bajos en cuanto a morbilidad, o sea, enfermedad del COVID, como de mortalidad. Pero fin del año, o sea, diciembre, principios de enero de 2021, fin de 2020, principios de 2021, en algunas zonas del oeste, especialmente en Ingeniero Juárez, los números aumentaron drásticamente en esa zona, que es zona donde hay muchas comunidades y la densidad poblacional del pueblo Wichí es alta. Ante esa cuestión que ha pasado desde el hospital, se dispersó un poco la enfermedad desde el hospital de Ingeniero Juárez, la forma de atender lo que iba desarrollándose fue realmente distaba mucho de lo sanitario y mucho más cerca de lo policial. O sea, la gente se hisopaba, la hisopaban, ¿no es cierto? Venía el personal médico para hisopar, y si te daba positivo venía la policía en cualquier horario, hasta de noche, y te sacaba, en algunos casos, hasta violentamente con lo que te llevabas puesto, y te llevaban a un centro de aislamiento que existía en la provincia de Formosa, varios centros de aislamiento. Muchas veces al inicio los centros de aislamiento solamente estaban en Formosa capital. Por lo tanto, había gente de comunidades que estaban trasladadas a más de 500 kilómetros de su casa, llevados por móviles policiales a aislarse en Formosa capital, sin haber podido comunicar muchas veces la situación a las familias, sin entender muchas veces esto del COVID, o sea, el ir a un culto, por ejemplo, el reclamar un pozo de agua, el reclamar agua potable para una comunidad, el reclamar un banco móvil para alguna de las comunidades, se transformó prácticamente en una cuestión policial, con lo cual hubo represión ya que la pandemia no posibilitaba el ir o hacer determinada protesta, o el ir a determinados lugares para poder cobrar las pensiones o los sueldos correspondientes. Ante esos reclamos, la policía accionó violentamente. Esto generó respuesta y generó muchas detenciones de gente de las comunidades y cosas muy injustas, y generó, aparte de lo que eran involucrados, los casos de las personas involucradas que fueron detenidas por reclamos, estamos hablando por reclamos, ¿no es cierto?, que fueron detenidas y criminalizadas su protesta. Nosotros todo eso lo fuimos compilando, y con lo que genera mucho miedo y mucho temor. O sea, más allá de las 15 personas o las 29 personas en otro lado, las 4 personas de allá, lo que generaba en esa acción policial estatal generaba mucho miedo. Y la gente hoy, cuando ve a alguien que viene el equipo para hisopar por el COVID-19, lo que hace es escaparse al monte. O sea, las medidas que en teoría son de prevención sanitaria para controlar la pandemia COVID-19, lo que estuvieron generando, y se incubó, y lo que se generó era temerle más a las medidas policiales o saniciales, medidas mezclado entre sanitario y policial, que al propio virus o a la propia enfermedad. La gente se escapa al monte y no quiere hisoparse. No hay otra forma para poder controlar esta pandemia. Realmente es la única provincia que seguía manteniendo los centros de aislamiento. Las otras provincias quizá al inicio empezaron con esto, pero dejaron estas medidas,
que tienen un alto costo social y un alto costo humano, que lo pagan, lamentablemente, los más pobres y caídos de la mesa de la creación, digo yo siempre. Entonces, aparte de su vida dificultosa, se suma esta cuestión de que la atención ante esta cuestión del coronavirus genera también grandes dificultades para las personas, para las familias y para las comunidades. Reclamos y reclamos que se criminalizan. Ante esta situación que se iba generando como como un cóctel explosivo, nosotros fuimos con mucho coraje de algunos que quisieron contar sus situaciones, fuimos recabando esas informaciones. En principio fue para poder solicitar, cuando en la provincia de Formosa vino el secretario de Derechos Humanos de la Nación y su equipo, y nosotros pedimos una audiencia para poder contar la realidad que vivíamos en el oeste, porque es la que percibimos todos los días en nuestros oídos, en nuestros corazones, en nuestra cabeza, la situación que cuenta la gente, que con mucho miedo, algunos pueden pasar esa barrera del miedo y muchos no la pueden pasar. Con los que se animamos pudimos escribirlo y esas denuncias fueron llevadas a la Secretaría de Derechos Humanos cuando vino en su viaje a Formosa. Lamentablemente, la respuesta de la Secretaría fue un diálogo muy agradable, muy empático, pero a la hora ellos nos habían dicho que iban a hacer recomendaciones para el gobierno de la provincia de Formosa, lo cual nosotros les pedimos que esas recomendaciones no sean para el gobierno de la provincia de Formosa, que sean para el pueblo de la provincia de Formosa y que las mismas sean públicas. Sin embargo, a la hora que terminó nuestra reunión, la gente de la Secretaría, en este caso el secretario, dice explícitamente que no hay violaciones sistemáticas en la provincia de Formosa, no hay centros clandestinos de detención, etcétera. Cuando nosotros le dijimos, señor Pietragala, cuando usted llegó, el día que usted llegó, la noche anterior, levantaron los centros de aislamiento. No sé qué pasó, se curaron todos. ¿Cómo es esto? Usted lo está sabiendo, estas situaciones. Le contamos, ¿usted pudo ir a visitar a los detenidos, a los golpeados por la situación del COVID-19? No, a los enfermos. Usted no pudo ver esas cosas. Nosotros se las queremos venir a contar. Entonces, de ahí nace esta cuestión de poder entregar toda esta cuestión, esta relatoría y este pronunciamiento de parte de gente de las comunidades, con lo cual quedó una puerta abierta, ya que era de nivel nacional. Bueno, ante esta situación, desde nivel nacional nos solicitan, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer en forma conjunta, más allá de lo que puede decir el gobierno provincial? Entonces, nuestro documento no solamente es, nos pronunciamos o decimos acabadamente con nombre, apellido, documento, todo lo que ya le entregamos al secretario de Derechos Humanos para que no se olvide, sumamos más casos y además nosotros ponemos nuestra palabra, qué es lo que pensamos nosotros que se podría llegar a hacer. Por eso decimos, nosotros también estamos proponiendo. Para precisar, si bien el documento estaba muy detallado, digamos, estaba bien explicitado todos los casos, ¿podés mencionar uno o dos casos como para aterrizar un poquito de qué estamos hablando cuando dicen que la violencia que se ejerce desde las autoridades provinciales? Sí, sí, cómo no. Por ejemplo, un caso, son varios casos realmente son inentendibles. El reclamo por fuentes de agua en comunidades, el reclamo por corte de ruta por ello, genera una respuesta por parte de policía desde la Guardia de Infantería con detención de los que estaban protestando porque hacía más de varios meses reclamando el tema del agua. Ante esta situación del COVID, que nadie se puede mover para ningún lado, enarbolan esa cuestión y viene policía directamente, no es que viene a un diálogo, viene policía con guardia de infantería a criminalizar y a detener. Hay más de 15 detenidos que después de ser detenidos fueron derivados a los centros de aislamiento. Cuando después que los ve el secretario de Derechos Humanos pasan de vuelta a comisaría. Es una cosa muy tortuosa para la gente y todo a distancia. También la gente que tenía que ir a cobrar sus haberes en una localidad, en El Chorro, ¿no es cierto? No podían movilizarse porque en
Formosa estaba prohibido en algunas zonas, por cuestiones sanitarias, dicen ellos, movilizarse de un lado para el otro, por lo tanto no podían ir a cobrar los recursos que tenían en el banco, con lo cual solicitaron un banco móvil. Un banco móvil es un camioncito de esos de caudales que llamamos y va y paga lo que haya que pagar. Cuando les dicen que no, que eso no va a ser, cortan la ruta, generan el reclamo para visibilizar la situación y nuevamente Guardia de Infantería de la Policía Provincial vuelve a intervenir. Otros casos, en Ingeniero Juárez había en un centro de aislamiento una señora con diabetes, con más de 16 días de aislamiento ya, porque de eso te voy a contar después. Sus sobrinas y sus hijas, eran 4 jóvenes, chicas jóvenes, ponen 2 carteles de tamaño A4, pegan en el frente del centro de aislamiento, y ahí entonces viene la policía, las detiene directamente porque dicen que dañaron la infraestructura pública, las detienen y además les piden los celulares y les piden que borren los celulares, con lo cual, ante la intervención de gente de nuestros equipos, niegan rotundamente, pero gracias a Dios una de las chicas ya había logrado mandar algunos de los videos de la filmación de la detención. Entonces, muchas veces esto del aislamiento y la detención se rozaban unos con otros. Dirigentes de acá que habían sido hisopados y le dio positivo el hisopado, vinieron a la 1 de la mañana a levantarlos de su casa, a él, a su señora, a llevarlos a distancia a los centros de aislamiento y sin nadie poder decirle qué pasó, dónde está el papelito que dice positivo al COVID-19. Y no es un caso, no son 10 casos, son muchos casos los que pasan eso, que no se informan de la situación, no se dialoga de por qué es así, no se entiende por qué la policía es permanentemente el ladero de los enfermeros o de los hisopadores, si querés. Así que es muy confusa la situación. Ante esa confusión, porque la confusión, vos sabés, a río revuelto, ganancia de los pescadores, esa confusión generada hacía que la gente, ante cualquier denuncia que hacía, iba el apriete, iba a perderse la pensión, perderse el trabajo, tu gente se va a joder. Así que nosotros tuvimos intervención en esa cuestión y fuimos relatando, escribiendo los relatos que gente de las comunidades nos decía. Así que, digamos, es una cuestión una sensación de zozobra, una sensación de miedo, una sensación de temor, una sensación de esto es así, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la sensación de la gente. Y si vienen nos escondemos, si vienen nos escapamos, y eso no sirve para el control de ninguna pandemia. Y acá tengamos que ver algunas cuestiones también que hacen, nosotros decimos, hoy es el COVID, antes fue el dengue, y después, ¿qué vendrán? Las alteraciones ambientales que REDAF tiene muy bien documentado y muy bien estudiado. Esas alteraciones ambientales van generando desequilibrios en la salud ambiental, en la salud comunitaria y en la salud personal. Yo espero, lamentablemente, espero que vayan a haber seguramente nuevos desequilibrios a futuro, pero tenemos que empezar a decir, bueno, ¿cómo resolvemos el actual? Para ver qué herramientas generamos a futuro. Acá nosotros vemos que hay fuertemente una cuestión de una ruptura en el diálogo entre pueblos. Hay una ruptura en el diálogo cultural. Hay una sociedad que es ganadora, una sociedad que ganó en esta cuestión de la reyerta contra el indio, ¿no es cierto? Y una sociedad, los pueblos indígenas, que han perdido. Lamentablemente nuestra sociedad le esgrime delante de sus caras y de sus narices, nosotros somos los ganadores. Ustedes son actores de reparto, actores de segunda. Nosotros decimos, deben ser invitados a la mesa de la creación y a la mesa de la negociación. No podemos imaginarnos que el indio siga siendo un niño, no podemos imaginarnos que el indio es un infante. Debemos imaginarnos como sociedad que la gente de las comunidades son gente que tiene recursos históricos, de conocimientos, culturales en su relación con el monte. No por algo vivieron en esos montes que hoy casi están desapareciendo,
Por lo tanto, también en nuestro pronunciamiento también estamos hablando de la ejecución de las distintas legislaciones o leyes vigentes que atentan con la tierra, el territorio, el bosque, porque creemos que tiene que ver. No es que no tiene nada que ver y solo hablemos del COVID o las medidas sanitarias que debemos tener, del lavado de manos, que es muy importante, ¿no es cierto? Es muy importante el aislamiento, discutamos la vacunación, que sí, que no, cómo nos debemos manejar en situaciones, pero discutamos también cuál es la salud de nuestro ambiente para poder imaginarnos respuestas a futuro. Yo no tengo prácticamente ninguna duda que a futuro vendrán nuevos COVID, llamados de otra manera, o otras enfermedades, u otros desequilibrios. Sin embargo, como humanos que siempre decimos que podemos aprender de nuestros errores, creo que estamos aprendiendo muy poco de lo que estamos generando. Bien.